Seguimos hablando acerca de esta cuestión de siervos, servidores del Señor, servidores de Dios. Y en esta ocasión quiero hablar acerca de impedimentos para desarrollar una vida de siervo. Impedimentos para desarrollar una vida de siervo. Recuerde que el Señor nos ha llamado a servirle, y el servicio a Él implica servicio hacia nosotros mismos, servirnos unos a otros. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué es que el Señor, cuando leemos los evangelios, es duro con los líderes religiosos, con los fariseos? Yo no sé si usted alguna vez se preguntó eso, pero yo sí. ¿Por qué es que el Señor fue tan duro con ellos? A la demás gente le predicaba de cierta forma, pero cuando venía con los fariseos, con la gente religiosa de ese entonces, el Señor fue drástico y fue duro con ellos, fue severo con ellos. Quiero comenzar diciéndole que yo creo que la grandeza del reino de Dios nunca se encontrará en los puestos que se ocupan. No importa la posición que usted pueda lograr en la iglesia o el poder que se ejerza, la influencia que se pueda tener sobre otras personas. Tampoco en la alabanza o en las opiniones que se reciban de los hombres, sino en el servicio a los demás. Uno de los mayores impedimentos para desarrollar una vida de siervo, y cuando hablamos, recuerde, hablamos de siervo, estamos hablando de ¿qué? De un esclavo. Uno de los mayores impedimentos para desarrollar una vida de siervo es el deseo de recibir algún tipo de exaltación, alguna posición, halagos, prestigio y poder. Quiero que lo entienda, ese es uno de los mayores impedimentos para poder desarrollar una vida de siervo, un corazón de siervo. Si nosotros estamos sirviendo en alguna área, motivados por la exaltación, motivados por buscar una posición, los halagos de la gente, el prestigio que esta posición pueda traerme, o el poder que pueda darme para ejercer sobre los demás, estoy mal. Ese es un impedimento para poder desarrollar una vida de siervo. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas y vamos a desarrollar este asunto el día de hoy. Estos impedimentos. Leemos entonces en el libro de Lucas capítulo 22, versículos del 24 al 30, nos dice la Escritura. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Aquí tenemos a los discípulos. Escuche, el Señor ha estado ya por varios tiempo discipulándolos, entrenándolos, capacitándolos, pero parece ser que no agarran la onda. Incluso el Señor les pregunta, ¿qué venían discutiendo en el camino? Y se hicieron los sorditos. ¿Por qué? Porque sabían de lo que venían estado hablando. ¿Quién iba a ser el mayor de ellos en el reino de los cielos? Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo, en este mundo, escuche bien, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. ¿En dónde? En este mundo. Los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Mire qué cuestión. Son prepotentes, pero son llamados ¿qué? Amigos del pueblo. Ese es en el mundo. Versículo 26. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. ¡Wow!
hablando de un paradigma, una forma de pensar diferente. Entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. ¡Wow! Si miramos, escuchamos esto y como que nos incomoda y no nos gusta. ¿Por qué? Porque no queremos ser el más bajo. No queremos ser el sirviente. Queremos que nos llamen siervos, pero no queremos ser sirviente de nadie. El Señor pregunta entonces, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso, no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Mire qué interesante. El ejemplo más excelente del mundo fue nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. ¡Wow! ¿Por qué entonces tenemos tanto problema nosotros en servir? ¿Por qué no preferimos que nos sirvan antes que nosotros servir a los demás? Versículo 28. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho. Mire qué tremendo. Yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Cómo nos encanta esto, ¿verdad? No vamos a sentar, aunque el Señor le está diciendo a los 12. Pero podemos sacar algo de aquí. ¿Qué es lo que podemos sacar? Mire, esta es la cuestión. Usted tiene que entender que el mundo, el día de hoy, busca las cosas hoy. Yo quiero la bendición hoy. Estamos pensando siempre en este mundo, en esta tierra. Y yo quiero decirle que la bendición de ser un siervo de Dios, pueda que quizás la recibas aquí, pueda. Pero en realidad la mayor bendición es para cuando Él venga en su reino. ¿Qué dice? De comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Segunda de Corintios 4, 15 al 18. Dice el Señor, todo esto es para beneficio de ustedes. Porque yo quiero que lo entiendan, no es fácil el desarrollar un corazón de siervo. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. ¿Cuándo recibe Dios la gloria? Cuando nosotros entendemos que debemos servirnos unos a otros. Cuando personas entienden y entran dentro de lo que es el reino del Señor y son agradecidos con Él. Versículo 16, es por esto que nunca nos damos por vencidos. ¡Wow! A veces dan ganas de tirar la toalla, ¿verdad? Cuando decimos, pero es que la gente, pero debo recordar que yo no estoy sirviendo a la gente porque quiero el halago de la gente. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose. Noticias para aquellos que no quieren morirse. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Mire qué tremendo. A veces, ¿verdad?, nos ahogamos en el vaso de agua. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará, ¿qué? Para siempre. El aprender, el desarrollar un corazón de siervo va a producir para mí, ¿qué dice? Una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades mismas. Versículo 18.
nos dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Mire, déjeme decirle una vez más, ¿qué es lo que dice? Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Tenemos que cambiar. Tenemos que ver las cosas que duran para siempre y no las cosas que se van a terminar. Un día usted va a dejar de respirar en esta tierra. Y todo lo que usted haya logrado, todo lo que usted haya obtenido, se va a quedar aquí en la tierra. Pero lo que hemos hecho para Dios, eso jamás se va a terminar. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 5, vemos este excelente pasaje que nos deja a nosotros en realidad un poco perplejos. Veámoslo. Juan 13 del 1 al 5 creo que es el perfecto ejemplo. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo. Mira qué tremendo. Quiero que vaya pensando en el momento en que usted está por dejar este mundo. O sea, ya lo sabe. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Uno de los grandes impedimentos es que nosotros no entendemos. Escuche, nosotros no hemos entendido en realidad quiénes somos en Cristo Jesús. Y cuando digo quiénes somos en Cristo, no estoy hablando, ¿verdad? Porque nos gusta, es hasta canciones hacemos, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo escogido, una nación santa. Y es cierto, pero hemos entendido lo que eso significa, lo que esto implica. Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo. ¿Y qué? Y regresar a su Padre. Una de las cosas por las cuales Jesús pudo hacer lo que hizo es porque entendía exactamente quién era. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Mire qué interesante, porque nosotros de repente, ¿verdad?, amamos a alguien hasta donde me puedan servir, pero cuando ya no me sirven, dejo de amarlos. No, Jesús los amó hasta donde dice, hasta el final. ¡Wow! Era la hora de cenar. Y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Mire, escuche, está la cena de la celebración de la Pascua. Y el diablo ya se había metido en el corazón de Judas Iscariote. Y Jesús lo sabía. Mire, póngase a pensar por un segundo. Usted está a punto de entregar su vida. Y usted sabe, esta es la última cena que van a pasar juntos, pero usted sabe que Judas está a punto de entregarlo. ¿Lo va a amar a Judas hasta el final? Pero el Señor nos muestra, nos da el ejemplo de cómo tener ese corazón de siervo. En Juan 13, seguimos leyendo, el versículo 3. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Mire qué excelente. Que el Padre le había dado autoridad sobre todas las... ¿Tenía Jesús autoridad sobre todas las cosas? Sí. Y él lo sabía. Y que había venido de Dios y regresaría a Dios.
Nosotros a veces no sabemos de dónde venimos y nos andamos inventando un montón de cosas y menos sabemos hacia dónde vamos. Por eso hacemos un montón de cosas que no deberíamos de hacer. Pero Jesús lo sabía. ¿Conoces tu identidad como creyente? ¿Como hijo de Dios? ¿Como una nueva persona? ¿Como un convertido? ¿Como un discípulo? Les digo, como un siervo. ¿Sabes quién es? ¿Quién eres? Versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. ¡Wow! Escuche. Así que se levantó de la mesa. Mire, aquí le va. Quiero que piense conmigo un momento. En ese tiempo se practicaba lo siguiente. Cuando alguien era invitado a una cena, habían siervos, esclavos, encargados de un trabajo bien peculiar, que era el siguiente. Los invitados que venían de otros pueblos y venían, no traían ahora mocasines o botas, no, traían puras chancletas, sandalias. Y como venían, no en el freeway, sino en una carretera polvosa, cuando llegaban después de un largo viaje para llegar a la cena, llegaban con los pies bien sucios. Entonces, el encargado era el esclavo, el siervo, de lavar los pies del invitado antes de cenar. Ahora, miren los discípulos. Ellos sabían que Jesús estaba celebrando la Pascua. Y me imagino yo, porque creo que también así pensamos muchos de nosotros. ¿Quién va a lavar los pies aquí? Mire, pensamos en quién va a hacer el trabajo, pero nunca se nos ocurre por la cabeza de hacerlo yo. Ellos quizás estaban pensando, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Yo creo que tal vez Pedro, Judas, que es el que ya está pensando en traicionar al Señor, porque Judas no lo hace. No, pero el corazón de siervo no anda pensando en quién lo va a hacer o quién podrá hacerlo. El siervo se ciñe la toalla a la cintura y hace lo que tiene que hacer. Así que se levantó de la mesa. El Señor tuvo que levantarse. Jesús, pero yo quiero que lo entienda, para poder levantarse de la mesa y hacer esto que va a hacer Jesús, es necesario entender quién soy. Si muchos de nosotros creemos que nuestra identidad nos la va a dar esa posición, ese puesto, ese halago de la gente, ese poder que yo pueda obtener con determinada posición dentro de la iglesia. No, eso es lo que yo hago, pero no es lo que yo soy. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, y me encanta, mire, se quitó, ¿qué dice? Se quitó el manto. ¿Sabe qué? Hay que despojarnos nosotros. Muchas veces tenemos que despojarnos de muchas cosas. La Biblia nos dice muy claro: quítense el pecado que muy fácilmente los hace tropezar. Así que el Señor se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Versículo 5 nos dice: y echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Mire, yo quiero esos pies todos sucios, empolvados. Y aquí no nos dice, ¿verdad?, que en otro sabemos que de los 12 solo uno protestó y dijo: no te voy a permitir que me laves los pies. Pero los demás, felices que me sirvan. ¿No le suena como a la iglesia el día de hoy? Él echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos. ¿Y a qué? Y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. ¡Wow! ¿Y los discípulos no se les ocurrió?
Y no se ha puesto usted a pensar el día de hoy, ¿verdad? Se nos ocurre, oh, qué bonito, deberíamos de tener esto en la iglesia, deberíamos de hacer esto en la iglesia. Ok, ¿qué esperas para hacerlo? Ah, no, es que estamos esperando a que otro lo haga. ¿Y el corazón de siervo? Juan 13, 12 al 17. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el... Mira qué excelente. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto. O sea, a Jesús no le costó absolutamente nada el poderse convertir en un siervo, en un servidor. Y luego regresa a lo que Él es. ¿Aló? Porque solamente algo que hizo, nosotros lo vemos diferente. Yo creo que eso me va a agradar a mí, el bajarme a servir a esta gente. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó. Esta pregunta deberíamos de hacerlo nosotros también. ¿Entienden lo que acabo de hacer? ¿Entienden lo que acabo de hacer? Y mire, y yo he visto todo esto, ¿no? De repente, ok, vamos a tener un servicio donde el servicio de lavamiento de pies. Y, ok, está bien, tú quieres hacerlo, hazlo. Pero no es eso lo que estaba hablando el Señor. Está hablando de servirnos unos a otros. Pero si tú quieres lavar pies, está bien, está bueno, no hay ningún problema conmigo. Pero olvidamos que tú puedes lavarle los pies a alguien y todavía creerte superior a ese alguien. Tener todavía la misma actitud de que porque yo te hice esto, ahora tú tienes que hacerme esto otro. ¿Entienden lo que acabo de hacer? Y aquí viene, ¿está listo? Ustedes me llaman maestro y señor. Y mire, me gusta el juego de palabras que el Señor pone. Ustedes, dice, me llaman. ¿Me llaman qué? Maestro. ¿Qué hace un maestro? Enseña. La pregunta es, ¿aprendemos del maestro? Estamos aprendiendo lo que el maestro nos ha enseñado. El Señor ha venido enseñándoles por más o menos un periodo de 2 años y feria, casi 3 años ya. ¿Han aprendido del maestro? Obviamente no. Estaban más interesados en ver quién iba a ser el mayor, más interesados en ver quién les iba a servir a quién. Ustedes me llaman maestro y señor. ¿Y qué dice? Y tienen razón. Tienen razón. ¿Por qué? Porque es lo que soy. ¿Escuchó? No es lo que hace, es lo que Él es. ¿Qué es el Señor? Versículo 14. Y dado que yo, ¿qué dice? Mire, al principio dijo, ustedes me llaman. ¿O ustedes qué? Ustedes me llaman maestro primero y después Señor. Ahora el Señor cambia las cosas. ¿Qué dice? Eso es lo que yo soy. ¿Qué es lo que soy? Dado que yo, su Señor y maestro. Aquí le va. Es que Él no puede ser tu maestro a menos de que primero sea tu Señor. Tenemos que llegar al punto de entender que muy fácil le decimos al Señor, el Señor, el Señor. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Entiendes lo que estás diciendo? El día de hoy, ¿verdad? Nosotros hemos perdido muchas costumbres buenas. Pero yo recuerdo, nosotros al crecer, a una persona adulta, a una persona mayor que tú, siempre se le llamaba como Señor fulano de tal. ¿Por qué? Porque era una cuestión de respeto. Hoy día le decimos a la gente como caigan. Dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ¿qué dice? Ustedes deben lavarse los pies los unos
a los otros. Pero escuche, no está hablando directamente o literalmente de lavarnos los pies los unos a los otros. Está hablando de ¿qué? De servirnos unos a otros. Pero de nuevo, ¿usted quiere tener un servicio de lavamiento de pies? Está bien. Versículo 15. Les di mi ejemplo. ¿Para qué nos dio el ejemplo? Para que lo sigan. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Nos vino a servir. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios mismo tomó la forma de hombre y nos vino a mostrar, a darnos el ejemplo, que la vida no se trata de ser servido, se trata de ¿qué? De servir a los demás. Y que la bendición y que el premio quizás no sea inmediatamente, pero sí va a ser cuando Él regrese en su reino. Y es Él quien nos va a recompensar, no el hombre. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos, los siervos, los esclavos no son superiores a su amo. Ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Wow. Ahora tenemos mensajeros que se creen mejor que aquel que envía el mensaje. No es así. Versículo 17. ¿Qué dice? Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá. ¿Por qué? Por hacerlas. Quiero que lo entiendan. ¿Dónde está la bendición? En hacer estas cosas. ¿Qué cosas? El servirnos unos a otros. El desarrollar este corazón de siervo. Entendiendo de que Él vino a darnos el ejemplo de cómo hacerlo. Fue Él quien, ninguno de los discípulos la pensó. A lo mejor todos llegaron y se sentaron y quizás empezaron a ver los pies todos sucios y quizás pensaron, y no hubo nadie aquí que pudiera lavarnos los pies. En lugar de pensar y decir, hey, nadie nos lavó los pies, ¿qué tal si yo lo hago? Mire, yo tuve la oportunidad de servir en una iglesia donde daba una clase que se llamaba el Descubriendo mis dones espirituales. Y recuerdo siempre la gente venir y mirar lo que hacía falta en la iglesia. Observar que había ministerios que no se estaban desarrollando en la iglesia. Y venir casi a exigir por qué no se hacían determinados ministerios. Y recuerdo siempre preguntarle, ok, ¿y por qué no empieza usted ese ministerio? Ahí las cosas cambiaban. Es porque no hemos desarrollado este corazón de siervo. Es porque queremos posición, porque la gente nos alabe, para que la gente nos mire, el poder. No, estamos mal. Jesús no vino. Pero de nuevo, es porque no hemos entendido quiénes somos en Cristo. Cristo no tuvo ningún problema en quitarse su manto, ceñirse la toalla y empezar a lavar los pies sucios de sus discípulos. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú entiendes, tú no vas a tener problemas en servirle a los demás. Pero es cuando tú ni siquiera sabes quién eres, que entonces vas como este mundo, vas a ser un prepotente por la posición que tienes. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. La bendición viene por hacer las cosas que
que Dios nos ha enseñado, por hacer el ejemplo, por seguir el ejemplo de Jesús. Te dejo con esto, Filipenses 2, 5 al 8. Nos dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Oh, cómo tenemos de recordar esto. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Cristo? Nos dice el versículo 6 cuál fue la actitud. Aunque era Dios, escuche, aunque era Dios, yo no sé si, cuando yo pienso en estas cosas, y digo, wow, el Dios del universo se ciñó una toalla a la cintura y le lavó los pies a aquellas criaturas que Él había creado. ¡Wow! Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¡Wow! Porque Él sabía quién era, pero no se aferró. Yo soy Dios, ustedes deberían de servirme a mí. Y no cree, y estaría en todo su derecho, ¿sí o no? Si el Señor hubiera dicho, a ver, tú Pedro, ponte la toalla, empieza a lavarle, estaría en todo su derecho, pues es el Señor. Y Él puede dar ese tipo de orden, pero sin embargo nos dio el ejemplo de que no es así la cosa, sino que Él nos mostró, Él mismo se ciñó la toalla a la cintura y empezó a lavar sin hablar mucho. Interesante, ¿verdad? Porque nosotros a veces hablamos mucho, pero hacemos muy poco. Jesús no habló, hizo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Versículo 7. En cambio renunció. ¡Wow! En cambio renunció a sus privilegios divinos. ¿Sabe que Dios nos está diciendo esto? Tú tienes privilegios como hijo de Dios. Pero tienes que, ¿qué? Tienes que renunciar. Wow. Es que a veces se nos mete en la cabeza, ¿verdad? Creemos nosotros que un esclavo es uno que no tiene derecho ninguno. No, escuche. No. Como siervos de Dios, como esclavos de Dios, voluntariamente. Que dice, renunciamos a nuestros privilegios. Ese es el corazón de un siervo. El saber quién soy, pero estar dispuesto a renunciar. ¡Wow! ¿Y a qué? No solamente renunciar, sino adoptar. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Más claro no puede estar. Él renuncia a sus privilegios divinos y adopta la humilde posición de un esclavo. ¿Y qué dice? Y nació como un ser humano. Mire, yo entiendo, a veces yo mismo he dicho, somos la creación más excelente de Dios. Aunque muchos quizás pensarán algo diferente, ¿no? Tal vez el mar, una gran, excelente creación. Un perrito. No. El ser humano, dice la Escritura, que es la corona de la creación de Dios. Es el ser humano. Y Dios nació ¿con qué? Como un ser humano, se bajó. Eso no es subirse de escalón, eso es descender. Dios se hizo hombre. Nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre. ¿Cuánto necesitamos entender? Que debo renunciar a mis privilegios. Pero es que yo soy fulano de tal, no importa. ¿Eres un siervo de Dios? Mire, y esto es lo excelente. Es que podemos renunciar a mi privilegio, pero eso no quiere decir que lo abandono. Jesús hizo lo que tenía que hacer, darles el ejemplo a sus discípulos, de no pensar solo en ellos, y luego regresó ¿a qué? A la posición de lo que él era.
adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo. ¿Cuál fue la humillación? En obediencia a Dios. Es que nadie piensa, ¿verdad?, en humillarse. Uy, cuidado con que te humillen porque se te levanta el indio. El Dios de los cielos, el creador de todas las cosas, tu hacedor, se humilló a sí mismo en obediencia a Padre. Y que dice, y murió en una cruz como morían los criminales. Escuche, Jesús no fue un criminal, mas murió como uno. Yo quiero que lo entienda, es una gran diferencia en morir como criminal siendo criminal y en morir como criminal cuando no era un criminal, pero por obediencia al Padre. Y gracias a este gran ejemplo, Él puede entonces comprar nuevamente la redención del hombre. Pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar. Y que no le cuenten. Dios, Jesús, nos llama a una vida de servidumbre. A servirle a Él primeramente y a servirnos unos a otros. Es mi oración que usted y yo aprendamos del Maestro. Que aún siendo Dios, no se aferró. Que nunca nos aferremos a la posición que tengamos, sino por el contrario, estemos dispuestos a despojarnos de eso para poder ser. Yo quiero que piense por un segundo, ¿qué sería de la iglesia si todos y cada uno de nosotros pensaríamos de esta forma? ¿En qué te puedo servir? Yo le digo, sería como traer el reino de Dios a la tierra. Ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar.